Conectamos con ustedes a través de Ya Casey y un poquito más. Saludos, bienvenidos a este programa Ya Casey y un poquito más. Gracias a Dios una vez más conectamos con todos ustedes que siguen esta programación. En esta ocasión me encuentro con una joven espectacular que, bueno, yo siempre invito a personas espectaculares que tienen talentos, que son ejemplos en la sociedad. Y ella está aquí para contarnos parte de su vida. Ustedes van a ver a una joven prácticamente renovada, pero no siempre fue así. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Marilyn Carvajal. Hola, Ya Casey. Sí, es un placer para mí poder estar en este lugar y poder dar un poquito de mi testimonio de cómo llegué a los caminos del Señor. Qué bueno, y yo me alegro de que tú prácticamente vengas a contarnos parte de tu vida aquí, ya que nunca lo habías hecho en ningún otro programa, ¿verdad? Así es. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios. ¿Estás lista para expresarte con libertad, con honestidad? Sí, sí, claro. Ok, qué bueno. Tú eres cristiana ahora. Eres una muchacha que canta, sí, que tienes responsabilidades en la iglesia, pero no siempre fue así. Queremos que por favor tú nos hables un poquito de tu infancia, de tus inicios, tu crianza. Bien. Te explico que mi infancia fue un poco dura, porque a la edad de 7 o 8 años específico, mi mente todavía está... pasé por un proceso, y es que fui víctima de violación a mi edad de 8 años. En ese proceso recuerdo que fue en una Semana Santa, específicamente Viernes Santo. Llega una persona a mi casa preguntando por mi papá, y mi mamá le dice que él no se encuentra. Pues la forma de esa persona llegar allá, desde que mi mamá le dijo que mi padre no estaba, cambió totalmente. Yo recuerdo que él sacó su arma, fue un arma blanca. Pero mi mamá, que es una persona que sufre de los nervios, se puso muy nerviosa. Al ver el suceso, yo salí corriendo, él me agarró y me montó en su vehículo. Yo recuerdo que me sacó de... Mi papá trabajaba en una finca en ese tiempo, y es muy solitario ese lugar, es en Los Almendros, una finca de ese lugar. Y recuerdo, divagando, que él me sacó y me llevó a un lugar muy cerca de ahí, pero había muchos árboles, y no había lugar, no había nadie en ese lugar. Recuerdo que ese señor me llevó a ese lugar, y ya tú sabes el proceso que pasó en ese momento. Recuerdo que él me dejó ahí después de lo que sucedió, y yo llorando. Sola. Sí. Yo llorando salí corriendo hasta encontrar la calle de la Fabio Herrera, Los Almendros, y me encontró una vecina, calle afuera, y ella me llevó hacia mi casa. Recuerdo que todos me estaban buscando, sí. En ese momento de desesperación, recuerdo que mi papá me dijo, móntate ahí, que nosotros lo vamos a ir a buscar. Pero yo muy nerviosa, yo no estaba, ya tú sabes. Y empezamos a dar vuelta, él, sus amigos, porque él empezó a buscar personas para que ayudaran a buscarme. Y no dimos, llegamos a la casa. Recuerdo que para yo poder, ¿cómo te digo? Tranquilizar mi mente, recuerdo que mi papá trabaja con lo que es brujería, o trabajaba, porque ya gracias a Dios ha dejado ese proceso. Y recuerdo que para yo encontrar, o creía yo que podía encontrar lo que es mi tranquilidad, me refugié en la adoración, la idolatría. Yo en ese momento agarré odio rotundo a los hombres. ¿Y tú tenías específicamente qué edad? En ese momento fueron como 8 años, tenía como 8 años. Empezó a crecer el odio en ti. Entonces, esa persona tenía ¿qué tipo de arma? Un arma blanca, un cuchillo. Entonces, supongo que de manera insistente, para que tú no te rehusaras, la utilizaba para... Así es. Como advertencia. Sí. ¿Y tú recuerdas en ese momento, te visualizas como una niña llorando, segura,
gritando mucho, Desesperadamente. llamabas a tu madre, Desesperado. tú decías mami, mami, y Sí. él ni así tuvo Recuerdo que él compasión. me dijo, quédate ahí, volteate ahí. Y cuando él se fue, que yo me di la vuelta, empecé a correr como loca. Yo no sé cómo yo encontré la carretera, pero yo Wow. empecé a salir, corrí como loca, de verdad que sí. Pero prácticamente, ¿qué tipo de relación en verdad tenía él con tu padre en ese entonces? ¿Había No una se deuda? sabe, no se sabe. Porque la persona sí conocía a mi papá porque él lo llamó por su nombre. Y Ernesto se encuentra aquí. Pero yo nunca lo había visto. Era una persona que yo nunca había conocido esa cara. Nunca, nunca. Ni mi mamá tampoco. ¿Y tu padre no les contó que había alguna riña? No, Nunca supieron en verdad qué pasó. nunca. Y ese hombre se desapareció. Más nunca supiste de él. Totalmente. Primera vez en mi vida. Sí, Wow. nunca le había visto la cara. Entonces tu padre se refugió en la brujería. Sí, él, su familia es parte de eso. Eso es de generación en generación. Y él trabajaba con sus cosas. Entonces, yo al ver cómo él hacía sus cosas, pues yo me refugié ahí, al ver también que a través de eso se podía hacer maldad. Y como mi corazón estaba lleno de amargura, de dolor, yo pensé que a través de eso yo iba a poder encontrar la paz que yo necesitaba. Recuerdo que yo le dije a mi papá que quería empezar a trabajar con eso. Y me fue enseñando, instruyendo. Yo iba y visitaba lugares de altares a personas que podía yo adquirir el conocimiento sobre eso. Recuerdo que uno de mis primeros trabajos fue hacerle una maldad a un hombre. Y no fue ni siquiera a un familiar de él que hizo lo que hizo contigo. A un hombre, dime por qué. ¿Qué te hizo él? No, te digo que yo te expliqué de que yo le agarré odio rotundo a todos los hombres, sin importar que no haya hecho nada. A mí no se me podía acercar un hombre. Yo le tenía odio, de verdad. No podía nadie, ningún hombre me podía acercar. Entonces, yo creía, como te dije, que a través de la idolatría, esos santos que nosotros vemos ahí, que son imágenes, me podían ayudar. Como te dije, recuerdo que mi primer trabajo fue hacerle la maldad a un hombre. Recuerdo que esa persona llegó hacia la casa de una vecina. Ella tenía un altar. Entonces, como ella me estaba enseñando, me dejó a mí yo hacerlo. Y yo muy emocionada porque yo sabía que yo hacía lo que yo quería, que era hacerle maldad a los hombres. Recuerdo que fue una señora que fue al lugar a solicitar que ese hombre se enfriara totalmente, que su mente divagara, que no quisiera a su familia, ni sus hijos, ni su esposa, nadie, que deseara totalmente estar solo, alejado de esa familia. Y recuerdo yo que con lo que me enseñaron era escribir su nombre en un papel, ponerle los materiales necesarios. ¿Cuáles materiales? Se utilizaba ¿cómo te explico? Un agua con respecto al santo o a la deidad que tú querías que trabajara en ese entonces. ¿Tú comprabas tus materiales o alguien te lo facilitaba? Lo compraba, yo ¿Y dónde tú conseguías dinero? En mi mercado yo me entraba y tú sabes que hay mucha botica. ¿Y quién te daba dinero? Porque tú tenías 8 o 9 años. Pero más adelante fui adquiriendo más conocimiento. ¿Te Iba ganabas con mi tus papá, cieguitos? sí. A través de eso también gané dinero. Entonces, ¿qué pasó con ese hombre? Recuerdo que, en verdad, después fue la señora a dar su testimonio. Sí, digo así porque después de que ahora estoy en los caminos del Señor, reconozco que Dios es un Dios transformador. Y así como existe la verdad, lo que es bueno, también existe lo malo. Pero creo que Dios es el único que reina. Amén. Amén. Sí. Entonces, ¿pudiste hacerle algo a ese hombre? ¿Cuál fue? Bueno, dijo, en verdad, hizo lo que tenía que hacer. Cuéntame más. Sí, recuerdo que, según lo que me explicaban, porque fue a través de una señora, yo adquiriendo el conocimiento. Recuerdo que esa persona deseaba alejarse de su familia. Se mantenía en su mente totalmente divagando, como que si tú hablabas con él,
pero no era como que tú hablabas con él. Era así. Como hipnotizado. Exactamente. Estaba. Entonces te pagaron tus chelitos y tú contenta, supongo. Sí, bueno, muchacho. Y creyendo yo que eso estaba bien, pero gracias al Señor fui transformada. Amén. El Señor me cambió, llegó a mi vida y he sido restaurada. Amén. Tú sabes que la audiencia no conoce que nosotras hablamos mucho. Yo me sorprendí mucho de tu testimonio. Y hay cosas que yo también quiero que por favor les cuentes a la audiencia. Y es con respecto a, tú decías que tú prácticamente veías demonios. Sí. Cuéntame un poco más sobre eso. Así es. Recuerdo que en el proceso de estar trabajando con lo que es la idolatría, más adelante, eso fue como en el 2013, por ahí, recuerdo estar acostada en la cama y mi mamá en ese entonces puso el programa de Radio Salvación y ahí estaba hablando, predicando Bienvenido Martínez. Y escucho yo a Bienvenido Martínez hablando unas palabras y diciendo que eso que yo estoy haciendo como que no está bien, que a Dios no le agrada, que Dios es el único que puede transformarme, que puede cambiarme. Y yo como que me quedo meditando en eso y yo digo, oye ahora, digo yo en mi mente, digo, oye ahora, pero después siento como que mi corazón como que se estremece, como que empieza a dudar de las cosas que yo estaba haciendo. Y recuerdo que conocí a dos chicas fabulosas. La primera, María y Yelisa. María se había convertido conocida de la primaria cuando me inscribieron en la escuela de Ucacanasta. Las conocí a ellas dos. Ese entonces yo era una joven que andaba siempre cabizbaja. Yo no hablaba con nadie, no sonreía. Y esas dos jóvenes se acercaron a mí y puedo decir que fueron de gran ayuda. Ella aceptó al Señor, María, primero que Yelisa y que yo. Yo le digo que ellas son mis hermanas. Qué bueno. No tanto de sangre, son unas hermanas que el Señor las puso ahí, que fueron para ayudarme a cambiar. Recuerdo que yo le conté mi historia y en vez de burlarse, se acercaron a mí y me abrazaron. Recuerdo que después de eso que me sucedió, habían niños que, y específicamente de la señora que me llevó a la casa, que se burlaban de mí por lo que me había sucedido. Wow. Se burlaban de mí por lo que me había sucedido. Entonces ya yo no quería confiar en nadie. Nadie que se me acercara. Recuerdo que mi cuerpo tomó esta posición y así siempre me quedaba, siempre me quedaba. Alguien me hablaba y yo así me quedaba. No quería alzar la mirada, yo no sonreía, nada. Y recuerdo que cuando yo escuché a Bienvenido Martínez decir esas palabras, mi corazón se estremeció. Wow. Sí. Y digo yo, ay, yo voy para donde María, porque yo necesito ir a la iglesia. Dije yo así en mi mente, pues le digo a mi papá que me llevara donde ellas. Y ese día había una campaña de jóvenes, un noviembre, 2 de noviembre había una campaña. Y ahí decidí cambiar y aceptar al Señor. Fue un cambio totalmente drástico de todo lo que tú estabas viviendo, ¿verdad? Sí. Que sí. Ahí, en ese proceso, fue que empecé a ver a los demonios. ¿Ya después de que te convertiste? Atacarme. Ok. Sí. Amplíanos más de eso. Sí, después de que yo acepté al Señor, me atacaban. Yo, como te dije, yo agarraba agujas y me hacía así, porque yo lo veía y yo me desesperaba, como que yo pensaba que el dolor iba a hacer que yo los dejara de ver. Eso fue después que te convertiste. Sí. O sea, te cortabas después. Sí. ¿Cómo eran esos ataques? ¿Cómo los veías? Se veían tipo personas, pero con caras maléficas. Wow. Con caras maléficas, sí. Yo recuerdo que hasta se burlaban de mí y yo, ay Señor, pero en mi etapa de mi idolatría, yo no veía cosas así. Pero ¿eso eran, Marilyn, sueños o en verdad? ¿Verdad? ¿O estabas yo despierta?
Yo me sentaba en la sala y lo veía burlarse de mí. ¿Era como un grupo? Así a veces grupo o un solo. ¿Y qué palabras tú recuerdas que te decían en ese tiempo? No me decían palabras, eran burlas, así como tú sabes cuando tú estás mirando, exacto, con gestos. ¡Wow! Exacto. Y casi siempre cuando eso pasaba, ¿tú te encontrabas sola? Sí. ¿Aprovechaban que tú te encontrabas sola? Sola o cuando estaba acostada. Yo no podía, recuerdo que yo no podía dormir con las luces apagadas. ¡Wow! Entonces tú tenías una arma cerca o buscabas algo rápido. Casi siempre, tú sabes que en la casa las personas tienen agujas. Ajá. Y yo agarraba las agujas. Y sí, tengo mis marcas. ¿Y tus padres cuando te veían después, qué te decían? ¿Qué te digo? ¿Cortada con sangre? Yo en mi proceso casi no le demostré a ellos de que yo estaba sufriendo mucho. ¡Wow! No se lo demostré. Sí veían, porque como a mí me gustaba estar sola, y me decían, pero vete, yo no, me gustaba mi soledad. Eso era lo que me gustaba en ese tiempo, pero después de que yo conocí al Señor, que te digo que empecé a ver esos demonios y yo empecé a orar y a clamarle al Señor, diciéndole que Él es mi fortaleza, que Él es quien me cuida, que Él es quien pone vallado a mi alrededor. Meses más adelante recuerdo que más nunca. ¿Y cuánto tiempo duró ese ataque, esos ataques? Duraron varios meses, porque recién convertida no tenía mucho conocimiento exacto sobre el Señor, pero buscando, leyendo la palabra. Tú solita. Prácticamente en ese momento no querías decirle a nadie lo que estabas padeciendo. No. Entonces fue Dios y tú. Exacto. Wow. El Señor fue mi refugio. Y después dejaste de ver esos demonios. Sí. Recuerdo que yo no sabía que yo tenía el talento de canto. El Señor me dio ese don. Y recuerdo que mi consolación era yo entonarles alabanzas al Señor. Cada vez que yo entono, yo siento que yo me libero. Cada vez que yo canto, yo siento que yo me libero. Que yo siento el Espíritu Santo, cómo llega a mi vida, cómo fluye a través cuando yo entono una alabanza al Señor. Entonces prácticamente Dios te enseñó a que tu don era el canto. Sí. Y empezabas a cantar tú sola, a orar tú sola. Sí. No sabías cómo orar. No. Para contrarrestar ese miedo, esos demonios, y lo hacías tú sola. Así mismo. Wow, muchas lágrimas derramadas. Bastantes. Mis almohadas lo saben. Y la mayoría de las veces entonces llorabas, estabas muy triste y no lo sabía nadie. Pocos. ¿Qué te decía tu madre, Marilyn, en ese momento? Porque las madres casi siempre como que perciben, como que mi hija, ella está rara, algo le está pasando. Recuerdo que mi madre sufrió mucho. Sí, a través de eso. Sufrió bastante. E incluso sigue desgastada. Mi mamá no ha engordado. Wow. Sigue desgastada. Y, ¿qué te digo? Son procesos que pueden llegar a nuestra vida y muchos pueden creer que es porque estaba predestinado para uno. Pero yo creo y entiendo que hay cosas que suceden en nuestras vidas y es para que nosotros entendamos que vamos a querer cosas que creemos que está bien, pero el Señor nos va a dar a conocer de que no es así. Amén. Amén, así mismo es. Tú sabes que yo no conozco mucho del mundo de la brujería, tampoco me interesa, pero hay cosas que son básicas, vamos a decirlo así. Y la hermana Carlita te comenté que estaba hablando de su testimonio, y ella decía algunas oraciones. Ella no amplió mucho sobre eso, pero tú me puedes dar un poquito más detalles de cuáles son ese tipo de oraciones que se hacen, esos llamados. Ay. En verdad no me gusta hablar mucho de eso. En verdad no. ¿Lo recuerdas como algo malicioso? Sí, porque en verdad las cosas que yo hacía, por ejemplo, yo escuché o vi la transmisión cuando le estabas haciendo la pregunta a Carlita. Ella dice que ella hacía cosas que ella creía que eran para el bien, pero en verdad mi área, yo me enfocaba más, era para hacer el mal.
tú estabas consciente de lo que tú estabas haciendo, vamos a decir en esa edad. Eso era lo que tú querías porque habían provocado un odio en ti. Exacto. Y tú querías maldad. Exactamente. Y prácticamente hiciste la maldad a ese hombre. Y a varias personas. ¿A mujeres hiciste algún tipo de mal? A mujeres no. Ah, solo hombres. Solo hombres. ¿Qué otro tipo de experiencia tuviste? Con envidia, porque la gente siempre habla de envidia. O de celos. No, la falta económica. Ok, también, sí. Eso también es un proceso. ¿De qué? ¿Baños? Sí, exactamente. Iban para donde te mira, a mí me está yendo mal, recomiéndame algo. Los bañitos, o leerte la carta. Ah, sí, también. Para ver cómo estaba su futuro. Tengo otro testimonio que recuerdo que a mi edad de 15 años, yo le dije a mi papá que me llevara a un lugar para que me leyeran la carta. Yo le leía la carta y hacía cosas a otras personas, pero yo quería que me la leyeran a mí. Y yo recuerdo que cuando yo iba entrando al lugar de esa señora, me dijo, devuélvanse. Y pero venimos para leerle la carta, es que yo no le puedo ver el futuro a ella. Así me dijo. Entonces tú eras capaz de conocer el futuro de otros y nadie pudo hacerlo contigo. Nadie pudo hacerlo conmigo. Wow. ¿Y quién te enseñó? Bueno, tú me dijiste que aprendiste con mi tu papá, padre, varios tu tía. amigos, sí. Y recuerdo que donde mi abuela, ella tenía una amiga que gracias a Dios hoy ya es una señora cristiana, le sirve al Señor. Y ella trabajaba también con esas cosas. Y como ya yo iba creciendo así, conociendo, yo también decidí acercarme a ella y adquirir conocimiento. Entonces ella te decía, mira, esta carta significa esto, Sí, esta carta significa lo otro. explica Y tú... esto, exactamente. Ah, pues prácticamente eso es aprendido, no es ningún tipo de revelación que te llegue en el momento cuando tú Hay vienes a cosas una que tú persona. aprendes. Y hay otras que son reveladas ahí. Exactamente. ¿Me puedes ampliar un poquito de eso? No tanto, pero más o menos. Por ejemplo, cuando te llegó otro hombre y tú en ese momento te llegó, mira, este hombre es así, tú sentías que eran influencias. Sí. Y dime, si tú trabajas con cosas, tú también puedes Visualizar. Exacto. ¿Y cómo era la reacción, por ejemplo, de esos hombres cuando tú le decías, mira, esto, lo otro y lo otro? ¿Lo creían? Claro, te digo algo que todo funciona con la fe. Que si yo te digo a ti, mira, eso es azul, y tú crees que es azul, tú lo vas a ver azul. Porque todo funciona con la fe. Hay personas que no les suceden las cosas y es porque dicen, yo no tengo fe. Yo no creo en eso. Pero todo funciona con la fe. Es tanto tú creer en lo que tú estás haciendo, porque si tú no crees, nada va a suceder. Amén. Tienes tú tener la fe, creer, depositarlo en eso. Y te das cuenta ahora, yo supongo que recuerdas, wow, cuánta gente esclavizada que se refugia en ese tipo de cosas que tú tan jovencita pudiste ver y tratar con ellos. Así es. Un proceso, porque es difícil salir de ese lugar, bien difícil. Pues recuerdo que, como te dije, yo acepté al Señor, pero yo pasé mi proceso para yo poder soltar esa ligadura, romper esa cadena. Yo pasé mucho. Entonces no es lo mismo, según lo que tú nos explicas, que una persona pueda venir a Jesucristo no estando envuelto en eso, que otra que sí. Exacto. Los ataques son más fuertes, Son que si más tú hubieses fuertes. sido otra, te devuelves. Exacto. Y aún tú estando en los caminos y durar tus años, es difícil. ¿Por qué? Es difícil. Porque si tú no estás arraigado, aferrado a la roca que es Jesucristo, fácilmente puedes caer. Fácilmente puedes caer. Y yo, que apenas tengo 28 años, que cuando yo le digo algo a alguien, me dice, ¿que tú qué? No, eso es mentira. No lo creen. No lo creen, pero sí. Y le digo a esas personas que nos están viendo que depositen su confianza en Dios. Amén. Que si pasaron por procesos difíciles, Dios es el único que puede traer la paz y la tranquilidad. Y el perdón. Exacto, y el perdón. ¿Aprendiste a perdonar? Sí. Fue un proceso. Sí. Más adelante, yo tengo ya 9 años en el Evangelio y recuerdo que
una vez caí derramada en lágrimas porque siempre venía a mi memoria el proceso, siempre venía a mi memoria, y caí derramada en el piso llorando. Wow. Y recuerdo que el Espíritu Santo me ministró tanto que yo le dije, Señor, yo lo perdono. Donde quiera que esté, yo lo perdono. Wow. Así mismo le dije, mira, si tú quieres hacer cambios en él y que él reconozca los errores también que él ha cometido, permítelo. Y yo nunca conocí a esa persona, te digo que lo vi en ese instante, esa cara se me ha quedado grabada porque nunca la he olvidado, nunca la he olvidado. ¿Y cómo lo recuerdas ahora? Porque el Señor te ha ayudado, pero somos humanos. Sí. ¿Llega el dolor cuando lo recuerdas? Te digo que no. Es como que siento una paz y que solamente la ha depositado Dios, porque las personas que estuvieron a mi alrededor no la pudieron depositar. El único Dios. Amén. Y es un mensaje para aquellas personas que pasaron por eso mismo que tú pasaste o por otras situaciones, a que perdonen, que es un proceso que uno no puede obligar a nadie a perdonar, porque hay cosas más fuertes. Porque yo, por ejemplo, tuve un problema con mi mamá o con mi papá. Eso es fácil de perdonar, pero ¿y tú? Pero se puede con el tiempo. Dios ayuda, ¿verdad? Dios ayuda. Y le das ese consejo a la gente que te está mirando. Sí, claro, que se depositen en el Señor y que confíen en Él. Amén. Que el Señor le va a dar la oportunidad a usted de poder perdonar a aquellos que le han hecho sufrir. Amén. ¿Algo más, Marilyn, que quieras resaltar, que quieras recordar para traer un mensaje en esta conversación? A ver. Algo que, por ejemplo, alguna otra revelación, pero ya en el Evangelio, que tú pudiste decir que Dios te mostró y pudiste ayudar a alguien. Eso es otra, que el Señor me utiliza también en esa área. Excelente. Sí, el poder ministrar a las personas, el Señor mostrarme a mí lo que puede pasar con una persona y yo poder hablar con ellos. Recuerdo que una vez me hice un sueño, también esto me profetizaron, que yo iba a ser como un Josué. Wow. Que el Señor le iba a mostrar las cosas así como iban a suceder. Y recuerdo que yo soñé con una joven. Ella estaba en el Evangelio, hoy en día ya no está. Yo soñé que ella se había apartado de los caminos del Señor, que como que ella iba saliendo, ya no quería estar en los caminos del Señor. Y varias ataduras veía yo detrás de ellas, y eran ataduras generacionales. Y recuerdo, yo le dije, tienes que fundamentarte en el Señor, que hay cosas que quieren hacerte apartarte del Señor. Y recuerdo que tiempo después me informaron que ella se había apartado de los caminos. Wow, pero se lo advertiste. Sí. ¿Y cuál fue la reacción de ella? ¿Qué te digo? Ella como que lo tomó como que no eran cosas que podían suceder. Sí, y hoy en día, y sigo orando por ella. Sigo orando por ella. Yo sé que el Señor va a hacer cambios con ella y va a ser para testimonio de las personas que andan por ahí, que se han alejado de los caminos del Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Yo me siento muy bien, una vez más lo digo, porque mis entrevistados, gracias al Señor, explican lo que han pasado con honestidad, pero con el propósito de restaurar y de que sí se puede en el Señor. Y sabemos que estás totalmente renovada, ya puedes ayudar a otros a través de las revelaciones, a través de tu canto, de tu voz, y de eso yo me alegro muchísimo. ¿Tú quisieras cantar un pedacito de alguna canción ahora? Te agarré de sorpresa. Para que la gente sepa que tú cantas, Marilyn. Un pedacito, el corito de una canción, por ejemplo. Déjame ver. Recordar. Sí, hay claro. varias que cantas en la congregación, que nos deleitamos, que a lo que buscas ahí. Recuerdo que el Señor te ha ayudado poco a poco y que no eres la misma para nada que eras hace mucho tiempo. Así es. ¿Verdad? Así es. La voz más potente, más fuerte, con más libertad, con más regocijo. Esa es la cámara, ¿verdad? Hay una canción que por nuestro orgullo, lamentablemente, fuimos sacados de la gracia del Señor. Y esta canción nos da a entender que
aunque nos apartamos, el Señor quiere que nosotros volvamos a Él. Amén. Entonces, vamos a tener un pedacito de esta Adelante. Mi orgullo me sacó del jardín. Tu humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él, y ser hallado en Él, y ser hallado en Él, y ser hallado en Él. ¡Ay, qué bella! Me alegro mucho una vez más. Gracias, Marilyn, por venir aquí y deleitarnos. A las personas que por favor recuerden suscribirse, dejar su me gusta, compartir, dejar su comentario, algo que le haya sorprendido o que hayan aprendido de este testimonio de Marilyn Carvajal. Despídete de la audiencia y recomienda ahí. Bien, chicos, como ya escucharon a Jacqueisy, suscríbase, dele like y espero que le haya gustado mi testimonio y que les sirva de aprendizaje para poder llegar a los caminos del Señor. Amén, así mismo es. De esta manera nos despedimos. Que Dios les bendiga muchísimo y gracias por su fiel sintonía. Conectamos con ustedes a través de Jacqueisy y un poquito más.